Yo creo que estamos en presencia del mal absoluto. Esto que de alguna manera lo habíamos visto siempre y evidenciado por el nazismo en las cámaras de exterminio y demás, creo que aparece ahora con su propio contorno de horror y de terror al provocar la muerte de esta familia, particularmente los dos niños, Kfir y Ariel. Kfir no llegó a cumplir el año de edad y Ariel con pocos años, ambos víctimas, no de un probable bombardeo israelí, sino que los forenses han determinado que fueron asesinados. Con lo cual estamos, vuelvo a decir, en presencia del mal absoluto, y me parece que la civilización judeo-cristiana, básicamente occidental, no excluyo a otras voces como incluso del islamismo, moderados que deberían reaccionar y hacerse oír todos frente a esto que es una escalada de terror que ha llegado a transitar por el peor de los caminos. Me parece que estamos en un punto de inflexión, la consternación generalizada y la necesidad de responder de alguna manera a esto, porque indudablemente Hamás tiene claro que va primero por los judíos, sigue por los cristianos, luego por los drusos, porque lo ha dicho, lo ha escrito y lo practica. Entonces es necesario que las civilizaciones reaccionen y que el humanismo demuestre que está vigente en el mundo, porque si no, indudablemente empiezan a ganar la batalla, que es esta batalla del terror, generándolo por la peor de las vías, que es cegar la vida de estos chicos, de su madre, que ahora resulta que no es su cuerpo, y nos coloca en una verdadera situación donde necesitamos encontrar respuesta por la vía que he indicado. Y paradójicamente, en el mismo día, si se me permite, en nuestro país, el Senado de la Nación dio media sanción a la ley de juicio en ausencia, una reforma procesal penal por la que veníamos bregando algunos, a veces en gran soledad en los primeros años, hace casi 10 años, y es una respuesta al terrorismo. Es una vía excepcional para juzgar en ausencia a quien, sabiéndose imputado por un delito, elige profugarse, y que no solo servirá para el caso AMIA, que es, vuelvo a decir, una respuesta frente al terror, una medida excepcionalísima y que de alguna manera permite utilizarse en el caso de los delitos del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, básicamente delitos de lesa humanidad, de agresión y la Convención Interamericana de Terrorismo. De forma tal que en el mismo día se produjo casi, yo digo, con esas cosas que a veces la vida nos coloca, la satisfacción por la sanción de esta ley con una mayoría de 45 votos frente a 22, lo que revela un grave e importante asentimiento de la mayoría de fuerzas políticas, como una respuesta frente a ese terrorismo que nos está mostrando su cara más salvaje. Sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, una justicia que va a empezar a dar una respuesta de lleno estructural a los casos de terrorismo, y por otro lado, esta señal de que hay cierta impunidad todavía. Impunidad, y yo digo una hipocresía en el mundo, que lamentablemente cuando se trata de estas víctimas judías parece ser que esa hipocresía la hemos acrecentado. Y creo que hay que ya ponerle nombre real a las cosas. Qatar es la versión mejorada de Irán, pero la verdad es esa, ha sido la fuente de financiamiento de Hamás. Y bueno, cada uno va a tener que empezar a asumir ciertas responsabilidades que por ahora parecían no reclamadas. Yo creo que es un momento, vuelvo a decir, nos enfrentamos al mal absoluto, porque es incalificable la perversidad en el crimen y la perversidad en la difusión y el aprovechamiento mediático posterior que se ha hecho, lo que evidentemente ha derribado todas las barreras. De forma tal que yo aspiro a que haya voces moderadas dentro del ámbito musulmán, que yo sé que no son extremistas, que tienen que hablar, civilización judeo-cristiana, países que se mantienen en llamativo silencio, tienen que hablar,
los organismos internacionales han sido de pobre gestión y la verdad que la Cruz Roja es una especie de Uber internacional, que lo único que se ha dedicado es a trasladar ahora rehenes liberados y cuerpos, pero que no ha hecho absolutamente nada en ningún sentido en este conflicto. De manera que creo yo que, vuelvo a decir, un punto de inflexión. Seguro que sí. Melissa, Agustín, estamos todos conmovidos, ¿no? Porque esta noticia de la entrega del cuerpo, cuando uno pensaría que se empieza a cerrar el capítulo, en realidad lo incrementa, ¿no? Hay más violencia porque no es la persona a la que estábamos esperando, que incluso además las familias son argentinos, tienen raíces argentinos, son argentinos, y eso pega de una manera muy importante en nuestra comunidad también, ¿no? Delphi, para consultarla a Boscov, en la comunidad israelí no hay dudas de que esto fue un hecho intencional o hay una posibilidad de que haya un error, una confusión por parte de Hamas. ¿Piensa la comunidad de Israel que hubo una intención a la hora de equivocarse o puede haber existido ese error? Yo creo que es difícil racionalizar la perversidad. Confieso que me resulta muy difícil. El hecho está a la vista y creo yo que no ha hecho más que acrecentar esa herida, que es una herida, vuelvo a decir, que la debemos sufrir todos. Yo acepto que lo podemos hacer en distintos grados según las afinidades, cercanías, pero me parece que ante los crímenes de lesa humanidad y demás no hay manera de obviar los compromisos. Y esto sí me parece que deberíamos reflexionar seriamente sobre ello y creo yo que conocimos la barbaridad del terrorismo con los 2 atentados en la Argentina, conocimos la impunidad, conocimos el encubrimiento en 30 años, hemos hecho un esfuerzo con este instrumento legal para tratar de dar una respuesta. Logramos, digo logramos, porque los que poco hicimos acompañamos el proceso legislativo y el resultado está, es decir, vamos recuperando ciertos casilleros. Pero indudablemente el episodio al que vos bien te referías es de grave consternación, de intentar dar interpretaciones racionales que son inaceptables porque el hecho mismo del terrorismo las rechaza y nos encontramos, vuelvo a decir, ante este verdadero punto de inflexión. Esperemos que se ponga un final, aunque realmente de manera desesperante parece casi imposible, ¿no? Encontrar una solución a un problema que además es histórico, que arrastra muchísimas décadas. Queda la consternación y la preocupación por lo que pueda seguir pasando, ¿no? Queda esa incertidumbre en medio de un conflicto que se sigue incrementando, ¿no? Sí, parecía una tregua, pero no sé si él como conocedor ve una salida a toda esta problemática que, bueno, ya viene desde hace unos años. Sí, me parece que bastante lejos de la tregua, ¿no? No se ve por lo menos. Se va cumpliendo con estos pasos. Hay otra liberación de rehenes el día sábado, mañana. No me quiero olvidar de Odell Lifshitz, que es otro de los cuerpos entregados, que también es argentino y cuyo hijo vive en Buenos Aires. Era un apacible anciano, si se quiere, que se ocupaba de sembrar cactus. Su hijo lleva en su solapa una imagen justamente de un cactus amarillo cuando reclamaba por el regreso con vida. En fin, la violencia no es el medio para solucionar ningún conflicto. La pérdida de cualquier vida humana de cualquier lado es irreparable porque toda vida es en sí misma única. Tenemos que ser extremadamente respetuosos y yo creo que las voces que se animan a hablar de posibilidades de paz, que por suerte todavía existen, van a tener que redoblar todavía ahora sus esfuerzos porque todas estas circunstancias hacen retroceder aún más esas expectativas que naturalmente siempre han existido en el tablero complejo que significa el Medio Oriente, pero es indudable que la masacre del 7 de octubre fue también un episodio traumático,
es un episodio traumático para la sociedad israelí, es un episodio traumático para la comunidad judía de todo el mundo, porque no se había vivido una matanza de esas características desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, probablemente el ser humano, como había dicho alguna vez Unamuno, el tigre no se puede destigrar, pero el ser humano se puede deshumanizar. Y estamos en presencia de eso.